INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, depende la hora en la que nos esté viendo o escuchando. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie INA en Movimiento, para conocer algunas de las actividades de nuestro instituto. Yo soy Evanibaldo Morales y en esta ocasión contamos con la presencia del etnólogo Benjamín Muratalla, subdirector de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él se encuentra con nosotros para hablarnos del 22º Foro Internacional de Música Tradicional. Benjamín, bienvenido. Muchísimas gracias. Ya conocemos un poco de la trayectoria de Benjamín, pero nos gustaría que él mismo, para quienes nos escuchan por primera vez, nos dijera algo de su trabajo y por qué está aquí. Bueno, pues estamos aquí en la Fonoteca del INA, en donde nos dedicamos a grabar las músicas tradicionales de las regiones culturales del país. Hacemos recopilaciones de estas músicas, las catalogamos, las digitalizamos y buscamos la manera de difundirlas. Nosotros aquí en la Fonoteca, que está ubicada en la Colonia Roma, en Córdoba número 47, pues aquí tenemos este importante acervo. Y estamos aquí para platicar acerca del 22º Foro, 22º Foro Internacional de Música Tradicional, ya el número 22, hace 22 años que lo iniciamos con distinta temática cada año, y en esta ocasión convocamos con el tema Vuelven los carnavales y las danzas tradicionales. Para quienes no estén familiarizados, ¿qué son los carnavales y por qué la importancia de centrarse específicamente en estas festividades? Bueno, mira, cada foro imaginamos una temática para motivar, para estimular a la gente. Este foro está dedicado a los investigadores, estudiantes, promotores de cultura, a los propios poseedores, portadores de las tradiciones. Entonces es un foro abierto para todo aquel que de alguna manera tenga que ver con estas expresiones de la cultura, con la música en todas sus manifestaciones, con las danzas, que es parte pues de la música, los cantos, la construcción de instrumentos musicales. Bueno, es una gama muy amplia de asuntos relacionados con la música. Y entonces pensamos en un tema que motive, que inspire a los que van a participar. Ya hemos hablado acerca de géneros musicales y organizaciones musicales. Hemos tocado los temas de el papel de la música en la sociedad, en los grupos humanos, la cuestión de la indumentaria. Y en esta ocasión pues se nos ocurrió que fueran los carnavales y las danzas tradicionales. Son dos aspectos muy, muy ligados a la música, que son muy importantes, son, digamos, ceremonias que tienen un gran simbolismo. Entonces, por un lado están los carnavales. Alguien nos decía por ahí, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, como ustedes saben, los carnavales están muy ligados a las cuestiones religiosas, principalmente al catolicismo. En la mayoría de países, de naciones que profesan el catolicismo, dentro de todo el ciclo religioso está uno dedicado a los carnavales. Entonces, los carnavales son momentos en que desde la antigüedad, los carnavales no nacieron con el catolicismo, sino son mucho más antiguos. Se dice que por allá, por los antiguos griegos y en las antiguas comunidades y pueblos de Europa, ya se practicaban unas ceremonias que se llamaban saturnales, que estaban dedicadas a los dioses, a las divinidades de aquellos pueblos. Pero con el tiempo esto se sincretizó dentro del catolicismo y son espacios a donde se permite, ¿no?, de alguna manera,
que se subvierte el orden establecido, que la gente pueda hacer lo que quiera, pueda comer todo lo que quiera, bailar, gritar, danzar, reírse, burlarse de ellos mismos, burlarse de los gobernantes, de las autoridades, porque esto es previo a la Cuaresma, a la Semana Santa. Entonces, durante la Semana Santa es un periodo muy estricto, con muchas reglas en donde están prohibidas muchas cosas. Por ejemplo, se tiene que hacer ayuno, no se tiene que hacer mucho ruido, se tienen que hacer oraciones, etcétera. Entonces el carnaval marca el final de toda una época de libertad para dar inicio posteriormente a un momento de guardar, a un momento de mucho respeto. Y las danzas tradicionales, bueno, no son carnavales, las danzas tradicionales representan también una cierta ritualidad a través de las cuales, bueno, tienen muchos propósitos las danzas tradicionales para celebrar a los santos patronos de los pueblos, para propiciar que haya buenas cosechas, que no haya desastres naturales, que no haya inundaciones, terremotos. Hay una gran diferencia entre uno y otro. Y bueno, pues fíjate que es un tema muy favorecedor o muy querido, muy apetecido por la gente, puesto que cada que nosotros tocamos estos temas en el foro, nos llueven una gran cantidad de ponencias, de presentaciones dancísticas. Y ese fue el caso de este año. Nos hemos tardado muchísimo en armar el programa porque llegaron cerca de 80 propuestas de ponencias y presentaciones dancísticas. Entonces, pues en eso estamos. ¿Cómo hacen para, dices bien difícil, es mucha la oferta? Qué bueno que haya mucha oferta, pero ¿cómo seleccionan lo que se va a acabar presentando? Bueno, sí es muy difícil porque fíjate que sí armamos un pequeño comité a donde dictaminamos, y esto lo hacemos con base en lo que decimos en la convocatoria. Hay unos ejes temáticos, ¿no? La gente se tiene que circunscribir a estos ejes, como son mitología e identidad, indumentaria, música y movimiento, qué sé yo, son como 4 o 5 ejes temáticos. Entonces, todas las ponencias deben estar ligadas a uno de esos ejes, bien escritas, por supuesto, que se entienda muy bien. Sí, nos costó muchísimo trabajo y déjame decirte que pues entraron una gran cantidad, y no solamente de ponencias, sino también algunas presentaciones de libros que tienen que ver con el tema, presentaciones discográficas y muchas presentaciones dancísticas. Entonces, sí, en 3 días a veces no es suficiente, pero hacemos toda la lucha porque todas, en este caso, fueron muy pocas que no aceptamos porque hablaban tenían referencia a otro tipo de temáticas que no se había convocado. Ahorita que hablaste de 3 días, cabe mencionar que va a ser en el Museo Nacional de Antropología. Me gustaría que hicieras una primera invitación, al final reiteraremos, de qué días y en qué horarios se va a presentar el 22º Foro Internacional de Música Tradicional. Sí, claro que sí, Aldo. Mira, fíjate que, bueno, pues dependiendo de la cantidad de ponencias, cada año recorremos los horarios. Por lo regular siempre ocupamos el turno vespertino, pero en esta ocasión, y a veces por lo regular empezamos a las 12, por más temprano, a las 12 del día, pero en esta ocasión tuvimos un día, el miércoles, comenzamos a las 12, el jueves a las 11 de la mañana y el viernes a las 10 de la mañana, porque de lo contrario no hubiéramos dado cabida a tantísimas ponencias. Entonces van a ser en agosto, 19, 20, 21 de agosto, que es miércoles, jueves y viernes. 19, 20 y 21 de agosto en el Auditorio Jaime Torres Bodet, es el auditorio más grande del Museo Nacional de Antropología. Ahí vamos a llevar a cabo este gran evento, entre muchas otras cosas. Bueno, vamos a tener una danza invitada de Zacatecas,
que está cumpliendo 100 años esta danza, la danza de Matlachines del Visitador Zacatecas. Y también vamos a rendir un homenaje al capitán de esa danza, que es el señor Agustín Reséndez Delgado, que es una persona que ha fortalecido, ha promovido que esta danza prevalezca, porque en muchos lugares, pues cuando no hay gente que se ocupe de estas tradiciones, pues van desapareciendo. Fíjate que muchas de las danzas que se van a presentar ahora ya cumplieron cerca de 450 años, más de 4 siglos, desde la época de la colonia, como la de muchas danzas que vienen de Puebla, están cumpliendo esa gran cantidad de años. Entonces, pues es un momento celebratorio muy importante, dedicado a todas estas expresiones. Y bueno, hay danzas de varias partes de la República, tanto del norte como del centro, como del sur, y bueno, estamos muy contentos por esta gran respuesta que hemos tenido de la gente, de los danzantes, de los músicos, de los estudiosos. El papel de la fonoteca en juntar, en registrar, ya sea visualmente, fotografías, audios, a partir de este encuentro y en general, ¿no? De estas danzas, por ejemplo, ¿cuál es el papel de la fonoteca? Digo, a lo mejor suena un poco redundante, pero me gustaría como dejarlo mucho más claro. Bueno, mira, pues nosotros trabajamos con el patrimonio vivo, como es la música, y todo lo que gira en torno a la música. Digamos, la música es nuestra materia de trabajo, pero sabemos muy bien que la música está vinculada a muchos aspectos de la vida. Entonces, como patrimonio vivo, fíjate que lo que nosotros siempre hemos pensado, dado que tenemos un país tan rico en tradiciones, tan grande, ¿verdad? Yo siempre he insistido en que, aunque tuviéramos un ejército de ingenieros, de investigadores que fueran a explorar, a recorrer todos estos lugares, es interminable. Verdaderamente es interminable, porque además, como expresiones de la cultura, se están transformando constantemente. Y pues mira, la fonoteca tiene ya 60 años de que fue creada, y todas estas grabaciones, estas fotografías que se sacaron en aquellos años, pues tú regresas a las regiones y muchas de estas músicas, los músicos ya desaparecieron, ya fallecieron, ya se transformaron, prevalecen a través del tiempo, por supuesto. No son estáticas estas expresiones, se van transformando, nada menos cuando yo menciono que muchas de estas danzas tienen más de 4 siglos, imagínate pues, ¿no? Pero, por supuesto, no están intactas de cuando se implantaron. Muchas de estas danzas son creaciones de la época de la colonia, se organizaron con propósitos evangelizadores por los misioneros españoles. Son danzas que prescribían la religión católica, eran como una especie de catecismo. A través de estas danzas, pues educaban entre comillas, trataban de trasladar su cultura originaria a esta nueva forma de ver el mundo. Sin embargo, pues todas estas personas, todos los habitantes, todos los danzantes, no recibieron todas estas expresiones de manera automática. Ellos mismos transformaron y se fusionaron sus antiguas creencias, sus antiguas religiones con esta religión católica. Pero aparte crearon cosas diferentes, y esta dinámica ha sido desde siempre, a lo largo de todos estos años. Lo importante es qué ha quedado de aquellos años, de más de 4 siglos, y qué hay ahora. Eso lo conoceremos precisamente a través de las ponencias que investigan. Son historiadores, antropólogos, sociólogos, etnocoriólogos, que investigan y que dan cuenta de esto. Esa es la riqueza que nosotros pretendemos a través del foro que organiza la fonoteca. Ese es el papel de la fonoteca: investigar, recuperar, registrar y regresar a la sociedad, ¿verdad? Que conozca
A veces dentro de este marasmo de culturas que confluyen en las grandes ciudades y en todos los rincones de México, pues a veces quedan al margen estas antiguas tradiciones que nos dan identidad y que son parte de nuestra historia. Entonces nuestro papel pues es eso, sacarlas a flote nuevamente y demostrar que son culturas vivas, ¿no? Hay un concepto que mencionaste que se me hizo a mí nuevo y seguramente a gran parte de nuestro público, etnocoreólogos. Sí, sí. ¿De qué se encarga un etnocoreólogo? Pues fíjate que los etnocoreólogos estudian el movimiento corporal, ¿no? Como los etnomusicólogos, que a través del sonido, a través de la música, principalmente del sonido, intentan encontrar representaciones simbólicas, significados, ¿no? Cómo la cultura se proyecta, se manifiesta a través del sonido. En el caso de los etnocoreólogos, ellos tratan de identificar a través del movimiento del cuerpo estos rasgos de la cultura, estas tramas de la cultura, cómo te mueves, cómo mueves las manos, cómo te desplazas, tu gesticulación habla mucho de la cultura a la que perteneces, te proyectas a través del movimiento. Esto lo estudian los etnocoreólogos. Pues a partir de esto que me acabas de decir y de mencionar el resto de especialistas, de especialidades, nos damos una idea del grado de compromiso y de estudio minucioso que hay de estas ricas tradiciones. Por ejemplo, de nuevo regresamos a los carnavales. El intercambio comunitario que ahora se da en el siglo XXI, la parte performativa, las presentaciones que siguen vivas en los carnavales y se van actualizando. A través de las fotos y de estos estudios, en el siglo XXI hay cosas que permanecen y hay cosas que han cambiado. Ahora vemos hasta máscaras de luchadores en algunos carnavales o de alguna caricatura en boga. Sí. ¿Esto se puede tener como algo bueno, como algo malo o simplemente sucede? Simplemente sucede. Bueno, este es el dinamismo de la cultura. Mira, pues las manifestaciones de la cultura trascienden de generación en generación. Entonces, las nuevas generaciones, y esto es lo importante y lo interesante, quedan fascinados, ¿verdad?, con las expresiones de la cultura y las actualizan. Aquí fíjate que entra un concepto muy interesante como es esto de la recuperación o la conservación, y no se trata de que estas expresiones de la cultura estén congeladas en el tiempo, como si fueran manifestaciones o expresiones de museo, en donde no se mueve. No, la dinámica de la sociedad es eso, es un movimiento constante. Entonces, las nuevas generaciones, para sentir que estas expresiones son suyas, obvio que les incorporan los elementos que tienen a la mano, sean colores, sean formas, sean objetos, sean olores, alimentos. Entonces tú ves que ya abundan los instrumentos musicales de plástico, las máscaras de luchadores, de brujas, de monstruos, cosa que antes no existía. Ahora, pues, prolifera el plástico, por ejemplo, o las luces. Yo he visto ahora danzas en donde se atavían con luces como esas que se usan en Navidad, con estas series navideñas, luces LED, exactamente. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que queda de la antigua danza y qué es lo que se transforma? Pero sí hay una constante, significados que quedan, que a través del tiempo pues forman parte de una historia, de un contexto, no pierden ese significado, digamos, oculto, pero sí se revisten de actualidad. Es bueno, definitivamente es bueno. Sí, habla de que todos como personas y como sociedades pues vamos teniendo cambios que son parte de la naturaleza humana. Sí. El Museo Nacional de Antropología es un espacio muy particular, muy importante en el país, también hasta es uno de los museos más importantes del mundo. Me atrevo a afirmarlo sin duda. Claro. ¿Y cómo es la relación del foro
con el museo, la importancia de estar en un espacio así, en qué puede enriquecer este encuentro académico y musical. Bueno, mira, pues es que el museo, como bien lo mencionas, es la casa de México, ¿no? Es la casa de nuestra cultura, de nuestras naciones, de nuestra diversidad cultural, de nuestras lenguas. Entonces, pues es un recinto verdaderamente grandioso, emblemático de nuestro ser como mexicanos. Entonces, el hecho de llevar a cabo este tipo de eventos ahí, pues es manifestar esta parte de la cultura viva, ¿no? Siempre el Museo de Antropología o cualquier museo que exhibe piedras, exhibe esculturas, exhibe vasijas, textiles, es materia inerte que tiene un gran significado y que detona un gran simbolismo y grandes ideas en la gente que lo mira, que aprecia todo eso. Pero estas manifestaciones que llevamos a cabo ahí, que realizamos en los recintos del museo, pues conectan este pasado inerte, digamos, esta muestra inerte, con la cultura viva que nos representa también. Entonces, yo creo que esa es la gran importancia de llevarlo a cabo en el museo. Bien lo podríamos nosotros realizar en otro auditorio, en un patio, en una plaza, que también tendría su gran mérito, pero esta conexión con el museo para nosotros pues es simbólica y muy importante. ¿Y cuál consideras, ya nos queda menos tiempo, cuál consideras que es el mayor reto para los músicos tradicionales y danzantes en la actualidad? Pues, híjole, pues sí, son muchos retos. Fíjate que uno de los principales es que, pues mira, no pretendemos, creo que es necesario analizar y valorar la cultura en todas sus manifestaciones. Las culturas urbanas, las culturas tecnológicas del momento, la tecnología de pronto avasalla todas estas costumbres, las transforma de una manera muy acelerada, cuando no las extingue o las desaparece. Entonces, uno de los principales retos de las culturas tradicionales es lograr un espacio o lograr una conexión de algún modo resiliente con esta actualidad apabullante. Yo creo que hay una gran fuerza en ellas y no desaparecerán tan fácilmente. Algunas sí, desaparecen sus portadores, sus contextos socioeconómicos que las hacen posibles, pero muchas otras logran imponerse dentro de todo este aparato cultural tecnológico, y me parece que es uno de los principales retos. Sí, controlar estas cuestiones de la migración, insisto, del uso de tecnologías, de la prevalencia de ciertas actividades contextuales, económicas, productivas, como la agricultura, el trabajo en el campo, que pues está detrás de todo esto, ¿no? Pero bueno, no podemos nosotros detener el gran caudal de la cultura tan fácilmente. Es uno de los principales retos, pero yo creo que sí trasciende todo esto. Pues ya para terminar, ¿por qué el público en general no debe perderse los conciertos, conversatorios y actividades de este encuentro durante la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia? Porque es una oportunidad de hacer un viaje a través de la historia y a través de la diversidad cultural de México, principalmente ahora que estamos en periodo vacacional. Es algo así como que fueran a un viaje de vacaciones, pero aquí en la propia ciudad. Entonces, ojalá que no se lo pierdan. Pueden ir al Museo de Antropología, no solo a visitar sus salas, que es cansado y es un viaje fascinante ahí, sino también disfrutar de la feria del libro, que tiene tantos eventos, de adquirir libros. Hay que seguir cultivando la lectura, hay que dejar un poquito el celular, no un poquito, mucho, y hay que regresar a la lectura en papel, y además pues disfrutar del conocimiento y de la grandeza de estas danzas, de estos músicos, de estos carnavales.
Reiteramos la invitación: Museo Nacional de Antropología en el Bosque de Chapultepec, Ciudad de México, 19, 20 y 21 de agosto, 22º Foro Internacional de Música Tradicional. ¿Redes sociales o dónde se pueden enterar más de las actividades específicas de este foro? Principalmente en la página del INA y también de la feria. La feria La Fila tiene una página en especial, y también estaremos transmitiendo a través de las redes de la Fonoteca INA, Fonoteca INA. A veces nos confunden con otras fonotecas, pero somos Fonoteca INA. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube, y ahí vamos a estar nosotros insistiendo en esta invitación, en este gran evento. Pues, ¿algo más que desees agregar para redondear esta invitación? Pues que verdaderamente no se lo pierdan, que se hagan un espacio y que nos regalen su presencia. Nosotros, a cambio, vamos a estar ahí obsequiándoles, ser intermediarios de todo esto que nos obsequian los bailarines, los bailadores, danzantes, comparsas de carnaval, músicos, etcétera, ahí en el Auditorio Jaime Torres Bodet. La verdad es que es un espacio muy digno y muy merecido para este importantísimo foro. De verdad que se disfruta, los conciertos son maravillosos, lo digo también sin ninguna duda, y la organización que tienen ustedes de verdad que se agradece. Muchísimas gracias, Benjamín. Gracias, Aldo. Antes de despedirme, quisiera hacer la invitación, extenderla no nada más al foro de música, al Foro Internacional de Música Tradicional, sino a la 37ª, la 37 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que se llevará a cabo del 13 al 23 de agosto de este año 2026. Habrá muchas actividades, presentaciones editoriales, exposiciones, conciertos, también venta de libros, por supuesto, artesanías, reproducciones. De verdad que vale mucho la pena darse una escapadita, quien tenga la oportunidad, al Museo Nacional de Antropología. Muchas gracias, Benjamín, de nuevo, por este espacio, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Así, Evanibaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Benjamín Moratalla. Gracias a nuestros escuchas también por su atención, y les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de las plataformas de Radio INA, YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización, Evanibaldo Morales. Edición y grabación, Rubén Martínez. Apoyo, Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.